que esa era la diapositiva, ¿no? Carlos. Sí, tienen hasta las 20:20 para entrar. No, yo he dejado entrar, me he quedado un rato sin que nadie más, sin que haya más peticiones y listo. Y es prohibido hablar con gente durante mis clases. Ya. Entonces, habíamos visto y precisamente habíamos visto la diferencia entre datos e información. ¿Sí? Datos son hechos que suceden, representan cosas o eventos en el entorno de nuestra organización. ¿Sí? Normalmente no están ordenados de una forma que las personas puedan entender. Sin embargo, la información son datos relacionados y que tienen una forma significativa y también eh, pueden ser entendidos por los seres humanos. ¿Ya? Entonces, los datos en bruto, que serían los de la izquierda, ¿sí? Que básicamente es un cajero de donde se salen muchos productos, ¿sí? Se pueden procesar esos datos y producir información eh, significativa, ¿sí? Podemos hacer información significativa, resúmenes por región, por tienda, por ítem y ver eh, de cada producto, ¿no? ¿No? Entonces, por territorio de venta, por una tienda específica, por varias cosas. Ya, entonces vamos a ver un poquito acá nuestro sistema de información, ¿sí? Eh, la organización básicamente es el cuadradito verde. Esta organización tiene un cuadradito verde más interno en todo caso, que es el sistema de información, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, un sistema de información tiene tres actividades básicas, ¿sí? Entrada, procesamiento y salida. Entonces, en entrada, eh, básicamente se refiere a los dispositivos que nos permiten meter información a nuestro sistema de información. El procesamiento hace algunas operaciones con esos datos que se han metido y la salida muestra la información, ¿no? Entonces, normalmente si se fijan va de input, que es entrada, va una flechita hacia procesamiento y de procesamiento una flechita hacia output indicando que es la salida. Pero el output también podría ser una entrada como retroalimentación o feedback, ¿ya? Eh, en entrada básicamente se refiere a las formas de meter información al interior de la computadora. ¿Alguien me puede decir qué cosas tenemos
como dispositivos de entrada, qué cosas nos ayudan a meter información al interior de la computadora. El teclado, el micrófono, podría ser. Heidi, tienes que levantar tu manito. Buenas noches, licenciado, disculpa. El teclado, el micrófono. Heidi, cuando levantas tu em, manito, tienes que esperar que te dé la palabra. Está bien, dice. Ya, pero dale. Dale, Heidi. El teclado, el micrófono, los cables, conectores, el USB puede No, no, ser. no, 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 tranquila, tranquila, eh, tranquila, tranquila, Heidi. Las dos primeras respuestas perfectas. Las últimas, no. ¿Cómo metes datos con un cable? ¿Me puedes decir? Con el teclado, te aseguro que sí, están las letritas, numeritos, simbolitos, espacios y no sé qué cosas. Con tu micrófono, si lo conectas a tu tarjeta de video, puedes grabar tu voz y todo eso y se guarda en la computadora. Son cosas que están afuera, al igual que los datos que puedas meter con, con el teclado. Pero, ¿cable? Mi idea era pasar la información en este caso, ¿no? Está equivocada eso lo del cable. No, estamos viendo dispositivos de entrada. ¿Cómo hago para meter cosas que no están en la computadora hacia adentro, hacia la computadora? Entonces, los dos primeros excelentes, ¿no? Y tu USB para nada tampoco. ¿Ya? ¿Otros ejemplos? La pregunta del millón. ¿Quiénes han leído? Nadie ha leído. Vamos a dar por avanzado el tema. Carlos Enrique, Buenas noches, licenciado. ¿por qué no has leído? Disculpe, licenciado. ¿Por qué no leíste? Dice, no, no pude leer porque, o sea, no llegué a todo el tiempo, o sea, otras cosas, sí, licenciado. Ok, vuelves cuando leas, por favor. Andrea Vallejos, Sí, Licen. ¿por qué no leíste? Sí leí, Licen, quería dar un ejemplo. Pero tu manito no Y está por eso levantada cuando he pedido que levanten tu mano los que han leído. sí, me tardé. Quería dar el ejemplo del Wi-Fi. Por ahí podemos adquirir información ¿Y para la ese sería un computadora ejemplo de qué, perdón? eh, de la entrada. am, No, está mal, del- Pedrito. Está bien, Licen. No, está mal. María Lacondori, ¿por qué no has leído?
Mariela Condori a las 2. Mariela Condori a las 3. Buenas noches, Lice. No me he leído porque esta es mi primera clase, va a disculpar. Ya vuelves cuando leas. Bye. Devani. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dime. Perdón, licenciado. Quedas perdonada. Ahora dime. Devani a las 2. Devani a las 3. Mel Mariana. Buenas noches, licenciado. ¿Por qué no has leído? No levanté mi mano. Perdón, voy a levantar mi mano. Sí, leí. Jafet. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo leí, licenciado. ¿Y por qué tu manita está no levantada? No entendí eso. Lo voy a levantar hoy. Imagínate si no entendemos esa pregunta, ¿cómo será con sistemas de información? Andrea Vallejos. Sí, Lisa. ¿Por qué no has leído? Sí leí, le acabo de responder y dar un ejemplo. Y tu manito sigue baja. Tu manito sigue baja, Andrea Vallejos. Gracias. Gabriel Jefferson. Licenciado, buenas noches. Hola, ¿has leído, no? Sí, Ok. Un favor, ¿a qué se refiere la parte de procesamiento? sería a la información obtenida de la entrada. ¿Qué cosa? Sería la información obtenida por la entrada de la Ya. información. Tienes que leer y, bueno, la segunda condición para entrar es entender lo que has leído. Cuando entiendas, vuelves. Juana. Juana Choque a las 2. Juana Choque a las 3. Abner Kevin. Sí, licenciado. Responde, por favor.
¿El proceso? Sí. Ya. A lo que me acuerdo, a partir de una colección de datos ya hecha por parte de la entrada, el proceso se va a encargar de convertir esos datos en algo, mm, en en un formato. En un formato. ¿Dónde has leído eso? No me acuerdo muy bien, licenciado. A ver. Ya, la pregunta es, ¿han leído el libro que yo les estoy dando o que les he dado para que descarguen o qué cosa están leyendo? ¿Dónde han leído formatos? Mm, mm, No es el... Está bien, ya, dejo pasar eso. El libro dice y usted se entiende formato, pero no es el formato, o sea, el proceso es la transformación de los datos en algo útil, no necesariamente en un formato. O sea, hemos visto en esta diapositiva que tiene un cierto formatito, ¿no? Pero no es precisamente ponerlo en el formato, sino hacer alguna cosa con esos datos. Ya. Eh, a ver, la entrada, hay, ya me han dicho teclado, me han dicho micrófono, ya, son dispositivos de entrada. El teclado, que puedo escribir números, letras, palabras, texto, varias cosas puedo hacer con el teclado para meter información de afuera, o sea, ¿sí? Por ejemplo, veo una noticia y puedo escribir eso, ¿no? O se me ocurre algo en mi imaginación, una novela y puedo escribirla, ¿sí? O si estoy poniendo, si soy del área contable, pues estoy transcribiendo números de mis papeles de contabilidad a la computadora. Entonces, estoy metiendo información de afuera hacia adentro. Con el micrófono también, ¿ya? Pero el procesamiento básicamente transforma, ¿ya? Eh, y no precisamente la palabra principal del procesamiento debería ser formatos. O sea, sí le da formato, pero no es lo principal, ¿sí? El procesamiento hace operaciones sobre los datos. Los suma, los resta, los multiplica, los divide, le saca raíz cuadrada, no sé, más, ¿no? Operaciones más complejas se puede hacer. Eh, con el texto, ¿qué puede hacer? Digamos, con sus nombres. Pueden bajar sus manitos. Jorge Fabián. Con los nombres se puede tal vez ordenarlos o sea, en orden alfabético, de A a la Z o de Z a la A, tal vez. Perfecto, los puedo ordenar. Podría clasificar, tal vez, si el dato, por ejemplo, es género, ¿no? Entonces solamente elijo a los que tengan género masculino o tal vez género femenino, no sé, cualquiera. Entonces puedo clasificar también, ¿no? Eh, puedo ordenar, puedo hacer cálculos, como hemos dicho, sobre estos datos, ¿ya? En todo caso, el formato, ¿sí? Sería para la salida, ¿no? Que tiene que ordenar de cierta manera, pero ya, ya, no es lo principal, ¿ya? Y la salida básicamente nos muestra los resultados. ¿Dónde podemos ver los resultados de la salida de una computadora o de un sistema de información? Gabriel.
En el monitor, licenciado. Ya, perfecto, muchas gracias. Emilce. Puede ser imprimiendo lo que hayamos sacado. Muy bien. ¿Cómo se llama el dispositivo que hace eso? Impresora. Muy O tal bien. vez puede ser un fax también. ¿Un qué? Una máquina de fax. Pucha, hace tiempo que no escuchaba eso. Ah, no sé, eran varios años de verdad que no escuchaba máquinas de fax, pero sí, podría ser. Heidi, En los parlantes del mismo equipo podría ser, licenciado. los parlantes que están conectados a la tarjeta de sonido también nos puede no mostrar, pero nos puede hacer sonar las cosas que están adentro, ¿no? O sea, de algún procesamiento, alguna modificación, alguna cosa que se haya hecho una grabación. Perfecto, me parece interesante tu ejemplo, Heidi. ¿Algo más? ¿Hay más respuestas? Andrea, Puede ser también en un pendrive. no. O sea, a ver, Andrea, te explico. ¿Tú puedes ver las cosas que están en tu pendrive? No, Liz. Entonces, ¿por qué me dices ese ejemplo? Pensé para como salida de la computadora La mandar. salida, a ver, como definición, Andrea, son cosas o dispositivos que nos muestran la información que ha procesado la computadora. ¿El pendrive te muestra? Esa es la pregunta. No, Liz. Ok, perfecto. Ya, consulta. 2 veces he recibido el pendrive, ¿sí? Una cuando estaba preguntando entrada, que les he dicho que no. Salida, les he dicho que no. Entonces, ¿qué puede ser el pendrive? Brandon Lizarazu. Un almacenamiento personalizado. Es un dispositivo que almacena información, no mete ni saca información, almacena solamente. ¿Sí? Entonces, para almacenar, algo tiene que ya ser metido por un dispositivo. Entonces, ustedes graban un sonido, escriben una carta, o graban un video, o sacan una foto, ¿sí? Con sus dispositivos de entrada, con algún dispositivo de entrada, ya está en la computadora. Y eso lo pueden guardar en su pendrive, ¿sí? Lo desconectan su pendrive, se lo pueden llevar a otra computadora y lo pueden abrir. Pero no quiere decir que están metiendo información. La primera computadora ya ha metido información en el pendrive, ¿no? El pendrive lo único que hace es almacenar y tal vez para trasladar a otro lado. ¿Se entiende eso? Sí, Liz. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora, este sistema de información es de nuestra empresa, de nuestra organización, y obviamente tiene, o sea, no es una cosa que está aislada, ¿sí? El sistema de información interactúa con otras cosas que están al exterior del sistema de información o al exterior incluso de la organización, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver un ejemplito, bueno, no un ejemplito, tenemos una cosa que dice suppliers. Suppliers significa proveedores, ¿no? O sea, que se relacionan con la organización y obviamente con el sistema de información. Y si se fijan, hay una flechita de ida y de vuelta, ¿sí? De ida hacia el sistema de información y de vuelta hacia los
proveedores, o sea, hacia suppliers, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué cosa va hacia el sistema de información y qué cosa va hacia los proveedores? ¿Alguien tiene idea? Carlos. Harina, por ejemplo. ¿Cómo metes harina a un sistema de información? ¿Qué es lo que entonces va al sistema de información? Estoy preguntando. O sea, harina no podemos meter, se va a arruinar nuestro sistema de información. Carne, tal vez. Ya, Brisa. Lo que iba a decir el compañero Lizo, se ponen los datos, por ejemplo, del proceso para hacer el pan, de los planos para hacer la casa, como decía en el libro. Ya. Pero estamos hablando de proveedores ahorita. ¿Qué cosa va de los proveedores hacia el sistema de información y del sistema de información hacia los proveedores? Esa es la pregunta. Brandon. Dice, podría ser, digamos, pide el pedido y pasa por el sistema de información y el proveedor le confirma o le dice cuántas unidades vas a querer de dicho producto o esas cosas o la confirmación, Liz. Ya, ¿de dónde a dónde? ¿Qué cosa va? ¿De dónde a dónde? Ya, del cliente al proveedor, dice. No estamos hablando de clientes, Brandon. Estamos hablando del proveedor. Estamos hablando proveedor y nuestra empresa. Perdón, sí, le hacemos el pedido, se podría hacer de camisas y el proveedor nos respondería cuántas camisas vas a querer, de qué color, qué tallas, y así nos vamos comunicando, digamos, por el sistema de información. Ya, me parece interesante, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo podemos clasificar esa cosa que va del proveedor hacia el sistema de información y del sistema de información hacia el proveedor? Dale, Brandon. Los datos, licenciado. Datos, información también, ¿no? Entonces, ¿qué datos van? No sé, pueden ser cantidades, calidades, tipos de productos, tiempos de entrega, y qué va del sistema de información hacia el proveedor. También información, ¿sí? ¿Qué pedido, cuánto de tal, etcétera, etcétera? O sea, ambas cosas van de ida y vuelta, ¿sí? Y obviamente es información. Incluso va el nombre del proveedor, se guarda en algún lado, que siguen siendo datos, ¿no? Ya su dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, para comunicarnos precisamente. Entonces, todo eso se guarda en el sistema de información. ¿Ya? Ya, entonces ya sabemos qué cosa va del proveedor al sistema de información de la empresa y del sistema de información de la empresa al proveedor. Al lado, en la esquina superior derecha, dice customers, que básicamente son los clientes. ¿Sí? ¿Qué cosa irá del cliente al sistema de información y del sistema de información al cliente? Ejemplos.
Yesenia. Buenas noches, licenciado. Del sistema de información al cliente irían los datos, pero más detallados. ¿De qué? ¿Datos de qué? Ejemplo concreto quiero. Por ejemplo, de unos muebles, irían los datos de qué tipo de muebles son, qué colores tiene la empresa para hacer. ¿Y cómo le envía estos Los datos tamaños. al cliente? Está muy bien tu ejemplo, pero tienes que saber cómo se envía esa información al cliente. Ahora ya existen como por ser catálogos mediante toda tecnología, mediante celular enviado, mediante muchas empresas ya tienen monitores que ya estén enviando información más detallada a los clientes. ¿Cómo envías el catálogo? Facebook, digamos, WhatsApp. Ya. Mel Mariana. Licenciado, tal vez lo podría enviar por enlaces. Por enlaces. Describe qué es un enlace. Por ejemplo, cuando llegaría a ofrecer tal producto, entonces, para que tenga una idea de qué datos tiene, entonces le manda un enlace donde puede ir directamente a ver los datos, los precios, qué tipo es. Ya. Ya, una consulta. Brisa, ¿has escuchado la explicación de Mel? Más o menos, sí. Un poco entendí. Ya, no, lo que estoy preguntando es que a veces, o sea, los tengo en dos salas, entonces no sé si escuchan unos a la otra sala. A ver, dale, Brisa, tu respuesta. Ya les digo. Un ejemplo sería en el ICE Norte, ¿no? Nosotros como clientes vamos a comprar, bueno, en mi caso me tienen registrada, doy mi dato que es número de carnet, ellos lo ponen, lo registran y ya ahí voy dando a la empresa que estoy comprando, los precios, ellos van registrando, así. Otro ejemplo No, pero ¿cómo utilizo el sistema de información para que la información de los productos te llegue? Eso, por ejemplo, podría ser en el caso de la universidad, ¿no? Nosotros hemos ingresado nuestro correo institucional y ahí nos llegan datos, información sobre becas, sobre cuándo va a ser las inscripciones, las clases. Ya, y ese es un ejemplo sobre clientes y empresa y sistema de información. Sí, listo. Ya, sí, puede ser. Ya, solamente que no son muy, bueno, al final lo has hecho bastante bien, pero todo el mundo tiene que aterrizar más en sus ejemplos, tienen que ser más concretos, ¿no? Envía información, nada, o sea, díganme esta información, por ejemplo, de una tienda de ropa que tiene, como me han dicho, camisas, pantalones, poleras, ¿cómo envía su información a sus clientes? Me han dicho mediante WhatsApp, ¿sí? Le envío un catálogo. Perfecto, puede ser, totalmente. Y se está enviando la información. Los colores que existen, las tallas que existen, los precios y un montón de otras cosas. ¿Ya? Pero ustedes ponen una página web de su empresa y la ponen ahí, también todo el mundo puede ver. ¿No? Es la misma información. Así que no es, o sea, el problema del WhatsApp es de que tengo que tener el número de teléfono de la persona a la que quiero enviarle, ¿no? Y si un cliente no me conoce o yo no lo conozco, no lo voy a poder hacer llegar, pero con una página web, si el cliente busca camisa, seguramente puede salir en las páginas de Google y en los resultados de Google, perdón, de búsqueda de Google, y pueden hacer clic, digamos, ¿no? Pero de esa manera se manda información a los clientes.
¿Qué cosa va del cliente al sistema de información? ¿Alguien me dice? Jorge Fabián. Pueden ser las preferencias de compra, tal vez, Lice. Ese tipo de información se puede meter para más o menos saber qué es lo que más compran las personas. Lo que quiero saber es qué información que entrar a mi sistema de información de mis clientes. En todo caso, preferencias o tendencias, eso saco de un montón de clientes. Wilson. Buenas noches, licenciado. ¿Puede ser un depósito? ¿De plata? Sí. ¿Y cómo meto plata a un sistema de información? Por una cuenta, como banca móvil, por ejemplo, cuando nos inscribimos en la universidad. No, no puedes meter plata a un sistema de información. Ah, está bien. Brisa. Lo que hemos comprado y a cuánto hemos comprado, Luis. Lo que hemos... A ver, solamente para aclarar a Wilson, no pueden meter plata al sistema de información. Pueden meter la información o el dato de cuánta plata cuesta algo, pero no plata. ¿Ya? Brisa, otra vez, por favor. Sí, realicé que es el producto y el pago. Otra vez, el producto y comprado el pago no van. Pagado. Eso lo registro. No pueden meter un producto a un sistema de información. No, Pueden meter la información, pueden meter el dato, pueden decir la mesa de color café, de 4 patas, esas cosas pueden poner, pero la mesa no pueden meter al sistema de información físicamente. Sí, sí, sería lo que hemos comprado y lo que hemos pagado en datos. O sea, yo he comprado una chompa y lo he comprado con 90 pesos. Eso lo pero ¿qué dato, qué cosas van del cliente al sistema de información? Jorge. Buenas noches, licenciado. Yo creo que sería datos personales, o sea, información personal del cliente, única del cliente. Ejemplo concreto, por favor. Por ejemplo, yo si quiero comprar un boleto para una película, entro a la página y ahí me pide llenar mi carnet, correo electrónico, como sea, registrarme para pedir la película y posteriormente comprar. Luego la empresa, con esos datos, a mí me mandaría un código a mi correo o por número celular o dependiendo qué datos haya puesto, para que yo vaya posteriormente a la empresa y hacerme imprimir mi boleto o ya tener el producto en mi mano. Ya, está bien. Me has dicho que puedes meter tu información personal. Me has dicho tu celular, tu correo electrónico, tu carnet de identidad. Pero información personal más importante que esa, ¿cuál puede ser? Está perfecto lo que me has dicho, por si acaso. Pero necesito saber qué es más, qué tendrían que poner antes de eso que me están poniendo. Abril. La preferencia del pedido, o sea, No. ¿qué cosa vamos a comprar? No. ¿Nadie tiene idea? Judith. Buenas noches, licenciado. ¿Sería que si canceló o no canceló? No. O sea, esa es información personal. En algún caso tal vez se podría considerar, pero no es tan importante como... ¿Cuál será la información más personal que tienen? Katie. El nombre, licenciado. Ya, y después.
O el número de celular, No, antes, el nombre, después, la edad, antes. eh, Noelia, Podría ser el nombre, el número de carnet, no. número de El nombre celular, está perfecto. Después del nombre, el apellido. muy bien. Esa es información personal. Y normalmente a una empresa, al sistema de información de una empresa, le entran los nombres de los clientes. ¿Por qué? Porque los vendedores empiezan a registrar, señor, ¿cómo se llama? Le piden su nombre, su apellido, registran su número de carnet, su teléfono, su celular, su dirección, lo que necesiten. ¿Sí? Ya. Entonces, esas cosas van. Ahora también de los clientes van qué productos quieren, o sea, la información de qué productos quieren, qué cantidades quieren, dónde quieren que se entregue, porque no sé si han visto, conocen Amazon, ¿no ve? ¿Qué hace Amazon? Heidi. realiza ventas por internet, es un intermediario prácticamente. Sí, pero tiene productos propios también, ¿ya? Pero sí, o sea, su fuerte es vender todo lo que piensen, más o menos, todo lo que quisieran está en Amazon, ¿ya? Y cuando ustedes quieren, pueden buscar productos y Amazon les da, tenemos esto, estos precios, ¿no? O estas variedades, tenemos estos colores, tiene este tamaño, todos los datos de cada producto que están buscando nos da, ¿no? Entonces es esa información que va desde el sistema de información hacia nosotros, porque no estamos hablando precisamente con una persona, estamos revisando su sitio web o la aplicación de Amazon, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos quiero comprar ese, elegimos, le decimos quiero comprar y ahí primero tenemos que estar registrados, ¿no? Entonces, si estamos registrados, lo primero que nos pide es nombre y apellido. Dirección, en qué país vivimos, porque hace llegar a todo el mundo, ¿sí? Y muchos otros datos, ¿no? O sea, cómo voy a pagar, me pide mi tarjeta de crédito o mi cuenta de PayPal o no sé, o si voy a pagar por Bitcoins, por lo que sea. Entonces, nos pide información y nosotros le vamos dando esa información al sistema de información. No necesita una persona que esté anotando, nosotros vamos registrándonos, ¿no? Entonces, esa información está entrando al sistema de información de Amazon, ¿no? Pero lo mismo sucede con empresas más pequeñas, ¿no? Y se maneja de esa manera, ¿no? Hay muchas empresas acá, no sé, pedidos ya, les piden un montón de datos, nombres, apellidos, su NIT, su carnet, su dirección, obviamente, ¿sí? Y ya no es, ya ustedes ya no le ponen la dirección escrita, ¿no? O sea, incluso directamente va y toma su ubicación del dispositivo GPS que tenga cada uno de sus celulares, ¿no? Entonces sigue siendo información que se está dando y se está metiendo a un sistema de información de una empresa, ¿sí? Por parte del cliente. Ya. Entonces tenemos esa interacción entre, ya hemos visto, proveedores, clientes, ¿ya? Ahora, si se fijan en la parte inferior derecha, dice competidores. ¿Irá alguna cosa de los competidores hacia el sistema de información de nuestra empresa? ¿O irá algo del sistema de información de nuestra empresa a nuestros competidores? ¿Alguien me puede decir?
Jorge. Los precios, dice. Los precios. ¿Cómo? O sea, Sí. tiene que ser tu ejemplo concreto. ¿Cómo llega un precio de mi empresa al competidor? Por, O sea, de por mi lo, sistema de información. no, no se me ocurre ningún ejemplo, Luis. Pero estaba muy bien tu ejemplo, solamente me faltaba que digas cómo. Una forma puede ser por los clientes, por la opinión de los clientes también. Más o menos, eso se me O sea, ocurre. pero eso no está sacando del sistema de información de la empresa, lo está sacando del cliente. Hay una flechita que dice del sistema de información hacia la competencia o de la competencia hacia el sistema de información. Rubén. Sí, la información que va a los clientes suele ser pública, entonces también la pueden ver los competidores, ¿no? Ah, interesante respuesta, pues ahí está mucho mejor. O sea, la información es pública, ¿no? O sea, yo siendo de la competencia, si no me conoce, puedo ir a una tienda y me pueden dar su catálogo y sacan el sistema de información. Pero, más hablando de un sistema de información como tal, puedo entrar a su página web y revisar, ¿no? Precios, productos, qué cantidades tiene, qué descuentos tiene para saber qué está haciendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es información pública y no se restringe a nadie y no hay una forma de identificar quién o, no, o quién no es competencia, ¿no? ¿Ya? Rubén. Buenas noches, Luis. Esto es lo que quería argumentar de la página web. Ya, perfecto. Entonces, la página web saca datos de la base de datos de nuestra empresa normalmente, ¿no? Si, sobre todo si es una página web dinámica que dice si hay disponibilidad, no hay disponibilidad, porque la gente va poniendo y qué cantidades tiene, si alguien compra se descuenta esa cantidad y un montón de cosas para, ¿no? Que igual le llega a la competencia. Ahora, eso es algo que va del sistema de información de la empresa hacia la competencia. ¿Qué cosa iría de la competencia al sistema de información de la empresa? A ver, levanten la manito quienes no han leído, porque todo eso que lo estoy preguntando tiene que estar en el libro y ya deberían haber sabido ejemplos y todo eso, ¿no? ¿Por qué no has leído, Carlos? ¿Perdón? No, estoy preguntando ahorita quiénes no han leído. ¿Por qué no has leído, Catherine? Buenas noches, dice que me inscribí hoy y esta es mi primer clase. Es una muy mala confesión hacer eso. Tienes que leer para entrar a mi clase. Vuelves cuando leas. Ya, entonces, según esto, excepto la niña que me respondió hace un rato, todos han leído todo. Entonces, puedo preguntar a cualquier persona y me debería responder, ¿no ve? Abigail Rocío.
Abigail, Rocío a las 2. Abigail, Rocío a las 3. Rodrigo Heredia. Rodrigo Heredia a las 2. Rodrigo Heredia a las 3. Están conectados y no hablan o no sé qué. Rafael Cejas. Rafael Cejas a las 2. Rafael Cejas a las 3. José Luis Patiño. Buenas noches, Lice. Hola, José Luis. Respóndenos. Puede ser información del producto de venta de la competencia. Como por ejemplo. Algún producto puede ser de vestimenta, alimentación. O sea, nunca son concretos, ¿no? Ustedes en sus ejemplos. O sea, tienen que ser lo más generales posibles para no sé por qué. ¿Puede ser más concreto, José Luis? José Luis. José Luis Patiño. No se me ocurre otro ejemplo, licenciado. Pero no nos has dado ningún ejemplo, precisamente. Nos has dado una cosa exageradamente general. Emilce. Licenciado, por ejemplo, podría ser cuando una empresa que es competidora saca un nuevo producto, una nueva línea de producto. Ya, ¿qué producto? Entonces, ¿Qué nueva línea de producto? Así concretísimo. A ver, por ejemplo, en los shampoos, el año pasado, no sé qué empresa habrá sacado primero el producto, pero sacaron con aceite de coco. Entonces todas las demás empresas empezaron a sacar shampoos, cremas, todo con aceite de coco, porque basta que un competidor o una empresa saque un producto con una nueva, ¿cómo se diría? Un nuevo, algo nuevo, ¿no? Para los consumidores. Entonces todos están prestos a comprar ese nuevo producto y la competencia para dar frente a eso, entonces todos empiezan a sacar con ese nuevo producto. Ya, ¿y cómo es que eso va de la competencia hacia nosotros? Puede ser por la propaganda que se hace.
Entonces, esa propaganda, esa información que está ahí, la empresa la capta. Entonces, la empresa empieza a producir algo que se asemeje a eso. Ya, puede ser, ¿sí? Igual, o sea, pero es básicamente lo mismo. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo de que una persona iba a la empresa y revisaba las cosas porque son públicas? Igualito nosotros podemos ir a otras empresas y revisar, ¿ya? O podemos ver sus páginas web. Celina. Lo mismo pasó con Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola ha sacado su refresco en botellas bien pequeñas, no sé de cuántos mililitros será. Y ahora Pepsi lo mismo ha hecho, ha sacado, pero con menos costo. Ya, ¿y cómo ha sido eso ejemplo de sistema de información? ¿Cómo va la cosa? Podría ser por la publicidad que hacen en su página web. Entonces han visto la empresa, la información, los datos del precio, el producto, y entonces lo mismo ha empezado a sacar Pepsi. Ya, me parece interesante tu ejemplo, Celina. Muchas gracias. Ya, entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, o sea, la idea es que va información de y hacia, o sea, de una entidad hacia el sistema de información o del sistema de información hacia una entidad. Ahora podemos ver en la parte inferior media, dice stockholders, ¿no? Los stockholders normalmente son los dueños, los que tienen las acciones de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué información irá del sistema de información a los stockholders y de los stockholders al sistema de información? Dueños, socios de la empresa, ¿no? Porque normal, bueno, en Bolivia los son socios, también trabajan para la empresa, pero en otros países, no, bueno, no, o sea, no es necesario. A ver. Yesenia. Licenciado, un ejemplo podría ser del sistema de información a los accionistas, sería de una empresa, Cemento Cobose, por ejemplo, cuánto de venta ha tenido en un mes, ya que toda la información se guarda Ya. ¿Cuánto de venta ha tenido un mes? ¿De quién a quién? ¿De dónde a dónde? De la empresa hacia los clientes, y toda esa información. A ver, un favor, Yesenia, tenemos que hacer un ejemplo de qué información va del sistema de información de la empresa hacia los stockholders o los stockholders hacia el sistema de información de la empresa, no a los clientes. Ya hemos pasado a los clientes. Sería cuánto de venta ha realizado en un mes, y de los stockholders iría la evaluación y las estrategias para mejorar. Ya, por favor, Yesenia, los stockholders normalmente son los dueños de la empresa y contratan gente si son externos. Eso sucede, no sé, si tienes una empresa, no sé, por ejemplo, te puedes comprar acciones de Apple, ¿sí? O acciones de Microsoft o acciones de Google. Te las puedes comprar y eres un stockholder, ¿sí? Y le vas a decir con esas tus acciones qué cosa hacer a Google, a Mac, o a Apple, o a Microsoft. ¿Habiéndote comprado acciones? No, porque seguramente son muchas acciones, a no ser que tengas más de la mitad de la empresa, recién puedes tener algún poder de decisión, digamos. ¿No? Entonces, lo que necesito saber, o sea, no va a ir estrategias ni nada de eso de los stockholders a la empresa. ¿Qué cosa iría de los stockholders a la empresa?
Jorge. Buenas noches, licenciado. Sería de los accionistas, la información que daría para el sistema de acción es cuánto han invertido a la empresa, cuánto dinero o cuánto han invertido. Y la respuesta de la empresa hacia los accionistas, cuánto ha crecido en producción la empresa o en su valor de todo eso. Ya, me parece interesante. Muy, muy interesante tu respuesta. Mel. También puede ir de los accionistas al sistema sus propios diseños. ¿What? ¿Diseños de qué? Sus diseños, por ejemplo, de si es una empresa de ropas, entonces sus propios modelos. Eso Entonces, eso ya no es como stockholder, eso es como trabajador de la empresa. O sea, les ejemplo otra vez. Ustedes ahorita se pueden comprar acciones de Google, de Microsoft o de Apple. ¿Sí? Yo me compro 1, 2, 3, 4, 5, 100 acciones. Y le voy a poder decir, oye, Apple, haz esta computadora, mi propio diseño. ¿Él? No, licenciado. Porque no sueno ni trueno, o sea, la empresa es muchísimo más grande, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de stockholders que no trabajan en la empresa. Si trabajan, sí, es probable que puedas meter tus diseños, pero eso ya sería trabajadores de la empresa y ya tendrías acceso a la información de la empresa muy rápidamente, digamos. Normalmente estas entidades con las que estamos trabajando, estamos dando ejemplos ahorita, son externos a la empresa, ¿no? Es el entorno de la empresa. Ya. A ver. ¿Qué fluye de un lugar a otro en esto? En cualquier caso, ¿sí? Información de los proveedores al sistema de información de la empresa, del sistema de información de la empresa a los proveedores, información. Lo mismo con los clientes, lo mismo con los competidores, lo mismo con los stockholders o accionistas, ¿sí? ¿Qué información irá de los stockholders al sistema de información? Uno de sus compañeros ha dicho, ¿cuánto han invertido? Perfecto, pero antes de decir cuánto han invertido, se tienen que poner nombres, apellidos, direcciones, celulares, teléfonos de contacto son los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, esas cosas van, ¿no? Entonces, si ustedes se compran una acción, tienen que decirle, o sea, quién está comprando. Entonces, esa acción va a estar a nombre de una persona, tal vez quieran su dirección, no sé, tal vez quieran su correo electrónico, no sé, su teléfono para alguna cosa, pero tienen datos, ¿no? Entonces, al menos tienen el dato de la persona, nombre y apellido, y cuánto ha comprado, qué porcentaje de acción tiene de la empresa, ¿no? Eso va del stockholder o del accionista hacia la empresa. ¿Y qué cosa va de la empresa o del sistema de información de la empresa hacia el stockholder? Sus informes, cuánto han ganado, cuánto han perdido tal vez, porque también puede perder, ¿sí? Y eso, pero va ida y vuelta, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta con eso. Y finalmente, tenemos otra entidad con la que se relaciona la empresa o el sistema de información, que son las agencias regulatorias. ¿Saben qué son las agencias regulatorias alguno de ustedes? Jorge. Como ASFI tal vez para los bancos. Ya, perfecto. ASFI es una agencia regulatoria para los bancos. ¿Hay alguna agencia regulatoria para todas las empresas? En Bolivia, por ejemplo.
Alexia. ¿Puede ser fondo empresa? No es regulatoria, precisamente. O sea, Fundempresa solamente ejecuta las leyes para que las empresas se registren y estén legalmente establecidas con un nombre, digamos, ¿no? Pero no es tan regulatoria. Boris. Muy buenas noches. ¿Podrían ser impuestos nacionales? Impuestos, esa les cae a todas las empresas, ¿no? Bueno, a todos nosotros, en todo caso. ¿Ya? Entonces, impuestos nos dice cuánto tenemos que pagar de impuesto, ¿sí? Por, ya sea por IVA, por impuesto a las transacciones, por impuesto a las utilidades, ¿ya? Entonces, sí. Entonces, puede ser el impuestos. Brandon. Alicia, yo le quería decir que, o sea, para mí no sería impuestos, porque impuestos capta tus impuestos. En sí no te regularía la empresa. Te regula, te dice cuánto tienes que pagar de IVA, cuánto tienes que pagar de impuesto a las utilidades, de impuesto a las transacciones, te da el impuestos, te establece cuánto tienes que pagar en porcentaje. Entonces sí te regula. Ya. Sí, listo. Ya. No sé, o sea, por ahí sale dentro de unos, no sé, de un tiempo que el IVA ya no va a ser el 13%, va a ser 16%, pero eso lo define impuestos. ¿Sí? ¿Qué otra agencia regulatoria tendríamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Las cajas de salud. O sea, si bien no precisamente nos regula la caja de salud, sino la ley, ¿sí? Pero las cajas, nosotros mandamos información a las cajas de salud de qué personas están trabajando, digamos, y que están aseguradas en nuestra empresa, cuánto ganan, etcétera, etcétera. Y ellos nos dicen qué cosas pueden curarnos, etcétera, ¿no? Ministerio de Trabajo es otra agencia, ¿no? O sea, que nos regula normalmente de que nuestros trabajadores sean bien tratados de manera legal y todo eso. O sea, si es despedido, se aseguran de que cobremos o de que el trabajador cobre lo necesario, ¿sí? Lo dispuesto por ley, por su tiempo trabajado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar registrado y un montón de cosas. Son entidades que regulan nuestra actividad, ¿no? Y en general, para terminar, ¿sí? ¿Qué cosa va de las agencias regulatorias a nuestro sistema de información? Por ejemplo, va el porcentaje de impuesto que tenemos que pagar por IVA o por IT o por ¿cómo se llama? Impuesto a las utilidades o impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Y de acuerdo a los montos que nosotros manejamos, tenemos que pagar esos porcentajes, ¿sí? Con el Ministerio de Trabajo mandamos información de las personas que están trabajando en nuestra empresa, ¿sí? Y ellos también nos envían información de cuánto tenemos que pagar, o sea, bueno, nos dice en porcentajes de acuerdo a lo ganado por cada empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan, el sistema de información trabaja para la empresa, pero también se relaciona con el entorno que se relaciona a la empresa, proveedores, clientes, competidores, stockholders y agencias regulatorias, ¿sí? Entonces, un sistema de información va a tener información de la empresa y su entorno, el entorno que les rodea, ¿sí? Esta información se mete y se saca también a través de 3 actividades: entrada, proceso y salida. ¿Ya?
existe una retroalimentación como entrada, o sea, de la salida va a la entrada otra vez, que se llama feedback o retroalimentación, ¿ya? Para evaluar qué cosa está bien, para definir calidades, para ver si todo va bien, ¿no? Entonces puede ir como una entrada un tanto afinada, ¿ya? Y el sistema se va a relacionar con actores o entidades del entorno, como ya hemos dicho, clientes, proveedores, competidores, accionistas y agencias reguladoras, y van a interactuar transfiriéndose información de un lado a otro, ¿no? Entonces, es eso lo que teníamos que avanzar hoy. ¿Tienen consultas? Ok, si no hay consultas, pues los veo el martes. Que tengan buen fin de semana. Hasta el martes, Lisa. Hasta el martes.